Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a una semana más de nuestra clase, ¿verdad? Del Instituto Bíblico. Ya nuestra semana número 17 de nuestras clases que hablan de historia de la iglesia. Así que ya llevamos muchas semanas. Hemos profundizado mucho más en relación a otras veces que hemos dado respecto a este tema. Así que damos gracias al Señor de poder, ¿verdad?, llevar ya 17 semanas hablando de historia de la iglesia. Antes de iniciar este tiempo de clase, de instrucción, de conocer de historia, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a entender esto y a poder darnos cuenta cómo a través de la historia el Señor ha manifestado su gracia, su bondad y misericordia para con nuestros hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estudiar de historia para poder reforzar nuestra fe a través del ejemplo de nuestros hermanos que han vivido antes que nosotros. Como dice tu palabra, nosotros vamos en la carrera y ellos, Señor, ya llegaron y están ahí, Señor, mostrándonos a través de su ejemplo que se puede, Señor, perseverar y permanecer hasta el fin. Por eso ayúdanos, Señor, a ser nosotros hoy gente que viva tu palabra, que tenga temor santo, que vivan, Señor, en devoción a ti, y que en verdad, Señor, te amemos con todo el corazón y aprendamos a través de la historia y del ejemplo de otros creyentes, que podamos reforzar nuestra fe y así mismo, Señor, podamos permanecer en tu palabra. Te agradecemos por este tiempo y así por cada uno de mis hermanos que dedica, Señor, tiempo también a estudiar a través de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar hoy un periodo que consta desde el año 800 hasta el 1300 aproximadamente. Lo curioso de este periodo es que se le denomina el triunfo de las tinieblas. Este periodo de la historia de la iglesia empieza en el año 814 y termina en el año 1300 aproximadamente. Pero aproximadamente hasta el año 1054, este periodo en la más fuerte ola, ¿verdad?, termina con la separación definitiva de las iglesias de Oriente, dando origen a lo que hoy se llama la iglesia ortodoxa. Es el periodo más oscuro de la historia cristiana, porque la idolatría, la superstición, el clericalismo, el monaquismo, el despotismo, además papal, y todo lo que señala un triunfo del error y de los principios anticristianos llegan a su más alto apogeo. El puro evangelio de Cristo lo anuncian solo un poco y un pequeño grupo de cristianos perseguidos y eran generalmente despreciados, que se refugiaban en regiones apartadas para evitar la furia de los implacables adversarios. Los estudios teológicos y bíblicos se hallan casi completamente abandonados. La religión ha pasado a ser una cuestión de meras formas exteriores y de ciega sumisión a un sistema, y nadie la mira ya como un medio de levantar al hombre de las miserias de la tierra para ponerle en contacto con el Dios invisible. La doctrina de la salvación por obras ha sustituido a la salvación por fe. Precisamente en estos años, cuando solo se puede hablar de obras malas, la salvación por obras predomina. El cardenal llamado Baronio, al referirse a este periodo, lo llama una edad de hierro estéril en todo bien, una edad de plomo abundante, dice, en toda iniquidad, una edad oscura, notable más que cualquiera otra por la escasez de escritores y hombres de entendimiento. La corrupción papal en este periodo llegó a un grado máximo. Los obispos que se sentaron en Roma ya no se contentaban con ejercer simplemente dominio sobre sus colegas del clero en otras ciudades y simplemente gobernar el cristianismo. Sus pretensiones se hicieron cada vez mayores hasta llegar a creerse semidioses en la tierra. Pretendían tener el derecho de destronar a los reyes a su antojo y exigieron al mundo la más ciega y humillante sumisión. Para dar apoyo a la institución papal se fraguaron las falsas decretales. Estas eran cartas falsas de emperadores, mayormente Constantino, que habían dado, según ellos, territorio y autoridad al papa reinante. Imagínense qué tan importante era esta autoridad que tuvieron por muchos siglos, que incluso hoy los más fundamentalistas no se atreven a defender estos retrógrados papistas, ¿no? Consisten estas cartas en una larga serie de decretos papales, y el siguiente párrafo de Merle de Aubigné nos dará
una idea de la estupenda falsedad de los documentos que fueron la base y fundamento del papismo, sobre todo en todo este periodo. Dice así: en esta colección de pretendidos decretos de los papas, los obispos contemporáneos de Tácito y Quintiliano hablan el latín bárbaro del siglo IX. Dice, y los papas citan la Biblia en la traducción latina de San Jerónimo, quien vivió 3 siglos después de ellos. O sea, era imposible que estas cartas tuvieran certeza, tenían un anacronismo terrible. Dice, y Víctor, obispo de Roma, en el año 192, dice él que escribía a Teófilo, que fue arzobispo de Alejandría en el año 385. O sea, nunca fueron contemporáneos. Y dicen que según ellos se escribían, ¿verdad? Era evidente la falsedad de los documentos. Dice él, el impostor que fabricó estos decretos se esforzaba por establecer que todos los obispos recibían su autoridad del obispo de Roma, quien había recibido la autoridad suya directamente de Jesucristo. No solamente registraba todas las conquistas sucesivas de los pontífices, sino que les hacía remontar a los tiempos más antiguos para dar más sustento. Los papas no tuvieron vergüenza de apoyarse en esta despreciable invención. Ya en el 865 Nicolás I tomó las armas para defender a los príncipes y obispos. Esta fábula, dice desvergonzada, fue durante siglos el arsenal de Roma. Además, dice él, tales fueron los documentos que sirvieron de base a la Iglesia romana para sostener el poder temporal de los papas, alegando la donación de Constantino, llamada por Bryce la más estupenda de todas las mentiras medievales. En esta época, el papado llegó a su más alto grado de corrupción. La elección de un papa era simple ocasión de grandes escándalos y hasta e incluso derramamiento de sangre. Muchas veces, no pudiendo ponerse de acuerdo los electores, se elegían 2 y hasta 3 papas, incluso un número mayor. Hay ocasiones donde se eligieron más de 3 papas para disputarse entre ellos el papado o la supremacía. Las orgías del pontificado superaban en mucho a las más abominables de las cortes paganas. Los papas eran depuestos por hacer sentar en sus sillas a los favoritos de sus cortesanas. Para describir el estado corrupto del papado fue necesario crear una palabra que la estudiamos hace algunas semanas: pornocracia, que significa el gobierno de rameras, pues en realidad eran las queridas de los papas las que manejaban todos los asuntos eclesiásticos. Qué increíble, ¿verdad? Entre estas mujeres figuraban como la de mayor influencia, que la vimos, ¿no?, hace un par de semanas, una tal Marosia, que era concubina del Papa Sergio, y Teodora, que era concubina del Papa Juan X. Hemos estudiado claramente la decadencia de la Iglesia y sabemos con certeza que no es la Iglesia de Cristo. La verdadera Iglesia de Cristo se apartó de toda corrupción, se alejó del error, perseverando en la verdad. Ellos permanecían unidos, huyendo de ser exterminados por la falsa iglesia, que veía en los herejes, así denominados los verdaderos cristianos, un peligro a que sus mentiras fueran descubiertas. En medio de toda esta falsedad se levanta un hombre llamado Claudio de Turín. Samuel G. Green dice, es casi imposible resistir a la convicción de que durante este tiempo terriblemente tenebroso hubo en lugares escondidos, dice, verdaderos siervos de Jesucristo, quienes más o menos alcanzaron a ver la verdad escondida bajo las formas y accesorios de una religión corrompida y degradada por los vicios y ambiciones de sus representantes principales en la iglesia y el Estado. Muchas mentes se rebelaron secretamente a causa de los dogmas absurdos inculcados como parte de la fe cristiana. Las leyendas y milagros mentirosos pudieron difícilmente ser impuestos a todos, y la evidente inmoralidad tolerada en los círculos eclesiásticos no podía menos que revelar a los pensadores el contraste de todo esto con las enseñanzas de Jesús. Un poco de luz celestial pudo brillar a través de las nubes de la superstición que rodeaba a toda la gente. Como en los días de Elías, hubo 7,000 que no doblaron su rodilla delante de Baal. Hubieron otros hombres como Benedicto de Languedoc, levantando bien alto el estandarte de la moral cristiana en medio del fango de la corrupción.
y de Agobardo o de Lión, protestando contra el culto de las imágenes, serán siempre recordados con admiración y respeto. Pero de las lumbreras cristianas de esta época, el que más distingue es el que yo les decía al principio, Claudio de Turín. Él nació en España y fue discípulo de Félix, el famoso obispo de Urgel, quien lo inició en el estudio sobre todo del Nuevo Testamento y le enseñó a odiar la idolatría y la superstición reinante, contra la cual luchaba ya Félix. De ambos lados de los Pirineos fue conocida la capacidad de Claudio, lo mismo que su piedad ardiente, y algunos que deseaban ver cosas mejores en el cristianismo influyeron para que Claudio fuera nombrado obispo de Turín, sabiendo que era uno de los pocos hombres que estaba resuelto a poner un alto al horrible avance de la mentira que fomentaban las órdenes monásticas. Claudio de frente rechazaba las tradiciones que no estaban de acuerdo con el evangelio, entre otras cosas las oraciones a los santos, incluso las oraciones por los muertos, el culto de la cruz y de las imágenes. Él aborrecía la invocación a los santos. Y él escribió algunas cosas. Yo les quiero nombrar algunas. Primero dijo: yo no establezco una secta, sino que predico la verdad pura y tanto como me es posible. Reprimo, combato y destruyo las sectas, las cismas, las supersticiones y las herejías, lo que nunca dejaré de hacer con la ayuda de Dios. Oprimido a aceptar el episcopado, Claudio de Turín llegó a Turín, donde se encontró con iglesias llenas de abominaciones y de imágenes. Y él empezó a destruir todo lo que el mundo adoraba, todo lo que el mundo se ha puesto a hablar. Él decía, la gente dice, no creemos que haya algo de divino en la imagen que adoramos. No la reverenciamos, sino en honor de aquella persona que representa. O sea, la gente justificaba su idolatría como diciendo, solo la veneramos, reverenciamos a la persona que representa, pero no es a la imagen en sí mismo. Él contestó, si los que han abandonado el culto de los demonios honran las imágenes de los santos, no han dejado los ídolos, solo han cambiado los nombres de sus ídolos. Si hubiese que adorar a los hombres, sería mejor adorarlos vivos, mientras son la imagen de Dios, mientras ellos muestran a Dios con su vida, dice, y no después de muertos, cuando se parecen a piedras. Dice, y si no es lícito adorar las obras de Dios, menos se deben adorar las de los hombres. Combatiendo la adoración de la cruz, enseñó, si tenemos que adorar la cruz porque Jesucristo estuvo clavado en ella, debemos de adorar muchas otras cosas, decía él. Que adore los pesebres porque Jesucristo nace y fue puesto en un pesebre, que adore los pañales porque Jesucristo fue envuelto en pañales, que adore los barcos porque Jesucristo enseñaba en un barco. Claudio era muy racional para explicar el evangelio. Las peregrinaciones a Roma y la confianza de la gente en la protección papal levantaban las vías y permitían que las vivas protestas de Claudio fueran expuestas, como puede verse en el siguiente párrafo. Claudio decía, volved a la razón, miserables transgresores. ¿Por qué os habéis dado vuelta de la verdad? ¿Por qué crucificáis de nuevo al Hijo de Dios, ofendiéndolo tan gravemente? ¿Por qué perdéis las almas haciéndolas compañeras de los demonios al alejarlas del Creador por el horrible sacrilegio de vuestras imágenes y representaciones, precipitándolas en una eterna condenación? ¡Wow! Sé bien que entienden mal este pasaje del Evangelio. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es apoyándose locamente sobre esta palabra que una multitud ignorante, decía Claudio, estúpida y destituida de toda inteligencia espiritual, acude a Roma con la esperanza de obtener vida eterna. Ciegos, dice, volved a la luz, volved a aquel que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Vosotros, aunque seáis numerosos, estáis caminando en las tinieblas y no sabéis a dónde vais, porque las tinieblas han cegado vuestros ojos. Si tenemos que creer a Dios cuando promete, mucho más cuando jura y dice, si Noé, Daniel y Job estuviesen en este país, no salvarían ni hijo ni hija, pero ellos por su justicia salvarían sus almas. Es decir, si los santos que invocáis fuesen tan santos y justos como Noé, Daniel y Job, ni aún así salvarían hijo ni hija. Y Dios así lo declara, porque nadie ponga su confianza en los méritos o intercesiones de los santos. ¿Comprendéis esto?
Pueblo sin inteligencia, dice él, ¿seréis sabios una vez vosotros que corréis a Roma buscando la intercesión de un apóstol? O sea, Claudio les dice, ¿ustedes creen que son salvos por la intercesión a un santo, a una imagen? Es más, a un apóstol, a alguien que ya murió, una imagen que han creado de ellos. ¿O ustedes mismos que vienen a Roma a buscar que oren por ustedes para ser salvos, creen que esto es correcto? Lo único que les dice Claudio, mire, quien salva es Cristo. No necesita la intercesión de absolutamente nadie. Quien salva es Jesús. No hay nadie más. Por eso la actividad literaria de Claudio fue grande. En el año 814 publicó 3 libros comentando el Génesis, el 815, 4 libros sobre el Éxodo y en 828 sus explicaciones sobre el Levítico. Publicó también comentarios sobre las epístolas de San Pablo. Estos escritos juntos con sus discursos y sus visitas pastorales contribuyeron sin duda a mantener intacto el sistema de doctrina evangélica en los valles, sobre todo de la zona italiana del Piamonte. Claudio murió en Turín en el año 839 sin ser excomulgado ni destituido de su puesto, gracias simplemente a la protección del emperador que impidió que le hicieran daño. Hay un hombre llamado Moisés Droin que dice, las doctrinas evangélicas de Claudio no desaparecieron con él. La herencia fue recogida por humildes discípulos de la palabra de Dios y particularmente dice por los valdenses, los cátaros y los pobres de León, que se esparcieron en las diferentes provincias de la península española. Es impresionante ver, ¿no?, cómo el error predominaba, pero siempre hay hombres que buscan de Dios sinceramente y a los que Dios da a conocer sus caminos, a los que Dios da a conocer su palabra, a los que Dios les capacita para vivir la palabra de Dios. Por eso nos alegramos, ¿verdad? Porque hoy en nuestra sociedad también invadida del error, nos damos cuenta que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos permite ver con claridad en medio de tanta falsedad. Llegó el año 1000 y una errónea interpretación del Apocalipsis, capítulo 20, del 1 al 5, que dice que durante 1000 años Satanás estará atado y que después de cumplidos los 1000 años será suelto, se había difundido en todo el mundo una creencia que al sonar la última hora del año 1000 se cumpliría este tiempo, en el cual Satanás ahora era desatado, vendría el final de todas las cosas y que comenzaba el juicio a todos los hombres. Muchos monjes salían de sus conventos y predicaban con verdadero fanatismo, anunciando esto como una certeza. En Alemania, Francia e Italia durante las últimas décadas del siglo, recorrían las parroquias los predicadores más fogosos y sembraron el terror en el ánimo de las almas dispuestas a esta clase de emociones. Imaginemos lo que los verdaderos cristianos pensaban al respecto. ¿Que Satanás ya estuvo atado 1000 años? ¿Cómo se les ocurre con la horrible corrupción reinante en la falsa iglesia? Por eso estas ideas no movían el corazón de los verdaderos cristianos, pero sí generó un terror generalizado por lo que los entendidos decían al respecto, los religiosos. Por eso, las décadas anteriores al año 1000, el pánico era general. Las iglesias se llenaron de multitudes que hacían penitencia y ofrecían dones para aplacar la ira venidera de la justicia divina. Los más pudientes vendían sus bienes y se trasladaban a Jerusalén para encontrarse en la tierra santa cuando viniera el gran día del Señor. De la ira, ¿verdad?, del Señor. Los peregrinos eran numerosos, la gente compraba indulgencias, la gente pagaba para ser perdonado antes de que se cumpliera este tiempo. Y las regiones solitarias de Palestina se vieron invadidas por los devotos que esperaban temblando el fin de todas las cosas. Y llegó el año 1000. ¿Y qué ocurrió? Nada. Personas que incluso vendieron todo. Después del año 1000, el año 1001, no pasó absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Y qué hizo el clero? Abusó de esta ideología. Sabían ellos que era una falsedad, ¿verdad?, lo que estaban haciendo, pero abusaron de eso para sacar réditos. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble.
llegó un momento donde a raíz de tanta maldad, ¿verdad? Vino la gran cisma, llamada y denominada por la separación de la iglesia en Constantinopla de la iglesia de Roma. Y esta dio origen a lo que hoy se llama la iglesia ortodoxa, que fue el resultado de la creciente rivalidad. Esto no fue por doctrinas, fue por rivalidades, por territorios, por conveniencias. Había rivalidad entre los patriarcas de Constantinopla y los papas de Roma. Se disputaban el derecho por gobernar ciertos distritos. O sea, esto de verdad, mis hermanos, es increíble. No fue por doctrina, no fue porque unos estaban mal y otros bien, es simplemente por intereses. Y en el año 1043 se dio inicio de nuevo la lucha principalmente acerca de Bulgaria, pues ambos obispos pretendían que este país estaba incluido en su jurisdicción, todo por conveniencias económicas. Y después de largas discusiones, Constantinopla resolvió no someterse a las pretensiones de los delegados papales. ¿Y qué hizo Roma? Excomulgó al patriarca de Constantinopla y a todos los que censuraban la fe de la iglesia romana, y lo que ofrecía esto era un santo sacrificio. Constantinopla respondió excomulgando a la iglesia romana. O sea, uno excomulgó al otro y el otro al otro y se excomulgaban entre ellos, ¿verdad? Y esto es terrible porque el cisma quedó así establecido y fue completo. Alejandría, Antioquía y Jerusalén y todo Oriente quedó con Constantinopla y el Occidente quedó con Roma. Es impresionante. Y entramos ahora al periodo comprendido entre los años 1054 al 1300 y comienza con el pontificado de un hombre llamado Gregorio VII. Él lo que hizo fue trasladar incluso la corte papal desde Roma a Aviñón, en Francia, donde permaneció la corte papal allá unos 70 años. Y este periodo se caracteriza por el gran aumento de las órdenes monásticas, o sea, tanto de hombres como de mujeres, se llenaban las naciones de Europa, contribuyendo a empobrecer las naciones y a fomentar la ignorancia. O sea, sin que esto quiera decir que no hubo frailes con una verdadera vocación, ¿verdad?, a la sincera piedad, que formaban de algún modo un marcado contraste con la gran mayoría de personas compuestas o personas que eran literalmente groseros, inmorales, y eran gente entregada a la holgazanería. Por eso se iban a los monasterios, porque ahí tenían de todo. Tenían la inmoralidad a la mano, podían ser groseros y podían ser holgazanes, ¿no? Tenían todo cubierto, porque los reinos estaban de alguna manera obligados a suplir las órdenes monásticas. También floreció el escolasticismo, o sea, es la idea conservadora o formalista en medio de ese tiempo. Y hubieron varios pensadores muy famosos de ese tiempo, tales como Anselmo, Abelardo, Pedro Lombard, Buenaventura, Escoto, y uno muy famoso que se llamaba Tomás de Aquino, y algunos otros, quienes a pesar de su ciega e incondicional sumisión al triste estado de cosas reinantes, o sea, estando bajo la sujeción, ellos contribuyeron a mantener sobre todo el amor al estudio bíblico y procurando demostrar con la razón lo que ellos habían aceptado por fe. El papado continuó absorbiendo absolutamente todo y haciéndose cada vez más fuerte y temible. Era sostenido por los reyes, los monarcas, que le prestan su incondicional apoyo para la aspiración que tenían, que era dominarlo absolutamente todo, no permitiendo ninguna acción importante ni en el mundo eclesiástico ni en el político que no llevase el sello de aprobación papal. Y eso es impresionante. Entre los papas, el que más se distinguió fue el famoso Hildebrando. Fue reconocido entre los romanistas como una de las mayores glorias del pontificado, sin que por otro dejen de calificarlo como arrogante, despótico y ajeno de todo espíritu cristiano. En lo absoluto era cristiano. La iglesia de Roma fue gobernada por él mucho antes incluso de ser elevado al trono papal. Este hombre, con su ingenio e influencia, colocaba en el pontificado a la persona que era de su agrado. Tenía tal ascendiente que nada se hacía en Roma sin que Hildebrando fuese primeramente consultado. El espíritu de supremacía era su norma. La sumisión absoluta a la autoridad constituía el todo de su sistema. Nadie podía hablar sin el consentimiento de Roma, y aún los más fuertes monarcas
de la tierra tenían que someterse a las determinaciones de la llamada Iglesia. Al ser elegido papa, tomó el nombre de Gregorio VII y consagró toda la fuerza de su autoridad a hacer efectivo el celibato. En eso fue en lo que él se basó. Había aún en su tiempo muchos sacerdotes casados, y fue contra estos que dirigió él sus herejías, ordenando que todos, absolutamente todos, abandonasen a sus esposas. Muchos hogares fueron desolados y muchos corazones quebrantados, pero el terrible pontífice no tuvo misericordia, y el celibato clerical quedó definitivamente establecido en contra de las leyes de Dios. Sabemos, ¿verdad? Y los preceptos apostólicos. E incluso, si lo vemos desde la perspectiva natural, era contra todo sentimiento natural. Por eso las pretensiones de Gregorio se ven en estas palabras dirigidas al rey Guillermo I de Inglaterra. Fíjense cómo él se dirigió al rey. Dice: como los dos luminares puestos por el Creador en el firmamento de los cielos para dar luz a sus criaturas, ¿verdad? Hablando del sol y la luna. Así también ha establecido dos grandes poderes sobre la tierra, por los cuales todos tienen que ser gobernados y librados del error. Estos dos poderes son el pontificio y el real. Pero el primero, dice él, es mayor y el último es menor. O sea, él dice, el papa es el sol y el rey es la luna. Los dos iluminamos, los dos fuimos puestos por Dios para tener el gobierno absoluto del mundo. Dice, pero nosotros somos el sol, el rey y la luna. Qué palabras, ¿no? Estas pretensiones a tan elevada supremacía encontraron sin duda alguna resistencia. Los hijos de la libertad jamás se dieron por completo el terreno a los déspotas, ¿no?, papales, ni aún en los días más sombríos de la historia. Ya en secreto o ya en público se oían las voces de protesta contra aquel que reclamaba, ¿no?, para sí un honor que solo puede ser dado a Dios, jamás a una criatura, solo al Creador. Pero estas voces, los que reclamaban respecto a esta autoridad que se quería levantar en supremacía, eran acalladas antes de que pudiesen de algún modo causar problemas al orgullo papal. Como ejemplo, existe una historia, un rey germano llamado Enrique IV. Demuestra que había llegado al poder en el tiempo de este papa. Y este monarca se sintió ofendido por las atribuciones que se tomaba el papa y le dirigió una nota. Y el rey le dice al papa Gregorio, ¿verdad?, séptimo, a este hombre bien déspota, que desconocía su poder y lo llamaba un falso monje. Así lo llamó el rey Enrique IV. En respuesta, Gregorio VII reunió un concilio y excomulgó al rey y a todos los que le sostenían, toda la gente que estaba ahí con el rey. Es más, librando del juramento de fidelidad a todos sus súbditos, y declaró, Gregorio VII, vacante el trono de Germania. ¿Se imaginan? Es literalmente una locura. Y la influencia del pontificado, del papado, era tan grande que su decisión bastaba para que un monarca poderoso no pudiera sostenerse en el trono. Y si sobre él pesaba la excomunión. Entonces, un hombre de carácter hubiera preferido perderlo todo antes de humillarse, pero Enrique IV no poseía esas cualidades de hombría, ¿verdad?, que hacen fuerte al hombre ante la soberbia de los tiranos. Y al verse abandonado y viendo que la estabilidad de su reino dependía de su reconciliación con el papa, ¿saben lo que resolvió hacer? Humillarse y pedirle perdón al papa. Atravesó los Alpes en pleno invierno para ir a implorar clemencia papal. Y el papa Gregorio VII se hallaba entonces en el castillo de Canosa con la viuda Matilde, condesa de Toscana. Y el rey tuvo que dirigirse hasta ese punto. El papa al principio se negó a recibirlo, pero el rey se humilló vestido de saco, ¿verdad?, de ropa humilde, descalzo y con la cabeza descubierta. Permaneció 3 días en las ventanas del castillo, muerto de hambre y duro de frío, hasta que al 4.º día el orgulloso papa le permitió entrar. 3 días afuera, imagínense. El rey cayó humillado a los pies del papa pidiendo perdón, el cual se lo concedió bajo duras condiciones y promesas de fidelidad incondicional.
Después que Enrique IV se halló de nuevo en su país, vino la reacción y Gregorio VII tuvo que recoger el fruto que había sembrado, porque al retirarse el rey del castillo de Canosa, no estaba tan humillado como parecía. Su corazón guardaba rencores secretos y esperaba que llegase el día oportuno para vengarse. Cuando el Papa vio que el partido del rey ahora se había incrementado, se había hecho más poderoso y que la influencia del rey era mayor que la de ellos, excomulgó de nuevo al rey Enrique IV, perdón. Y en su reemplazo tomó un duque llamado Rodolfo de Suabia. Pronto el país, al ver esta excomunión y el partido del rey al ser mayor, se vio envuelto en una guerra civil. ¡Wow! Y los eclesiásticos, los cristianos a favor del Papa, se vieron peleando como los civiles, tomando parte de esta furiosa contienda. Y los obispos que apoyaban al rey se reunieron en Brixen y excomulgaron al Papa, eligiendo en su lugar a una figura en la historia con la denominación de antipapa, que se llamaba Clemente II. Entonces, en una batalla librada en Merseburg, en octubre de 1080, el rey triunfó sobre el ejército enemigo, que era el ejército papal, y de allí se dirigió a Roma, atacando varias veces la ciudad. Gregorio VII desde adentro lanzaba sus excomuniones, te maldigo, y maldecía al agresor y al ejército invasor. Y le lanzaba sus excomuniones, el cual finalmente el ejército invasor logró apoderarse de la ciudad en la Pascua del año 1084, y Enrique, después de su entrada triunfal, fue coronado ahora como emperador. El Papa, que terrible, ¿no? Se refugió en el castillo de San Angelo y luego en Salerno, donde murió. Él declaró hasta su muerte que no perdonaría al emperador ni al antipapa, ¿no? Al Papa Clemente II. Él se creía un mártir. Es más, lleno de orgullo, él exclamaba antes de morir: amé la justicia y aborrecí la iniquidad. Por eso muero, él dice, desterrado. Qué terrible, ¿no? Un hombre... ¿Qué tenía de Dios ese hombre? Absolutamente nada. Nada. Vemos en la historia la realidad, ¿verdad? La terrible realidad de la historia de la falsa iglesia, porque la verdadera iglesia se mantiene ahí, sin duda, a un costado, luchando y avanzando y peleando contra todo esto. Contra todo esto. Aparece un hombre llamado Amoldo de Brescia, que es uno de los más ilustres entre todos los que en este periodo tuvieron la valentía de oponerse a las blasfemias pretensiones del papado. Su obra la denominan los historiadores más política que religiosa, pero no cabe duda el fervor de su elocuencia, porque en su elocuencia y en sus escritos hay profundas convicciones cristianas y su gran amor por el verdadero evangelio. En su juventud él viajó por Francia y fue discípulo del célebre Abelardo, de quien aprendió a pensar libremente y a ser varonil, ante los adversarios de sus ideas. Este término se ocupaba mucho antiguamente para ser una persona de una sola palabra, mantenerse firme ante los que promueven el error. Por eso, al volver a Italia, se puso a predicar en las calles de Brescia con tal ardor y elocuencia que atraía a las multitudes. Insistía en que el reino de Cristo no es de este mundo, atacando no solo el poder temporal de los papas, sino la posesión de riquezas por parte del clero y de las órdenes monásticas. Combatía la doctrina de la transubstanciación y el bautismo de los infantes. Estas verdades eran presentadas al pueblo, que lo escuchaba a él sin duda atónito, y las propagaba no con mero espíritu de oposición, no era tan solo para confrontar, sino como formado parte de un sistema de reformas que era necesario introducir, mis hermanos, para salvar el cristianismo, porque se estaba ahogando bajo el peso de la tiranía, del poder temporal y de los errores doctrinales. O sea, el falso evangelio que promulgaba la falsa iglesia tenía tanto error doctrinal que incluso los verdaderos cristianos se veían envueltos en errores doctrinales. Por eso él pedía que el clero renunciase a la riqueza y, viviendo templadamente, que se consagrara a una misión puramente espiritual y que fuesen sostenidos no por el Estado, sino por las contribuciones del pueblo creyente. Porque la iglesia demandó
que el Estado les sostuviera, les diera dinero y que les diera riquezas y tierras y todo. Y él decía, no, que lo sustente la iglesia. Los creyentes que sustenten a quienes viven para servir al Señor. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso el llamado. Ahora sus conciudadanos lo escuchaban con admiración y respeto y lo veneraban como el apóstol de la libertad nacional, decían ellos, y religiosa, porque esta libertad les había sido usurpada por los pretendidos representantes de Cristo. El clero se alarmó ante las conmociones que se producían y en el concilio general llamado de Letrán, que se reunió el año 1139, Amoldo de Brescia fue condenado a guardar perpetuo silencio. Qué curioso, ¿no? Fíjense, mire, el Papa Inocencio II condenó sus doctrinas y las autoridades de Brescia se disponían a proceder contra el valiente reformador. Pero este logró escaparse atravesando los Alpes y momentáneamente halló un asilo seguro en el cantón de Zúrich. Allí reanudó sus tareas, pero la persecución le obligó a huir. Después de visitar varios países, llegó a Roma para hacer oír su propuesta en el centro mismo del poder que atacaba. Él huyó, pero yo creo enviado por el Señor, ¿no? Llegó un momento en que fue al mismo Roma, la mismísima Roma. Ahora protegido por el pueblo y por algunos nobles, pudo hacer resonar su palabra elocuente durante 10 años. Estuvo en Roma, exhortando a los romanos a defender sus derechos, restaurando el poder civil y quitando al Papa de dominio. Tenía un dominio y que lo quitaran de ahí. Sus ideas fueron ganando cada vez un poco más de terreno hasta que la ciudad se encontró en una profunda y completa revolución. El pontífice no podía ya sofocar las aspiraciones populares. Los jefes del movimiento democrático reclamaban que se disolviese todo este rollo y se devolviese al pueblo los derechos civiles. Y viendo el Papa que el pueblo estaba resuelto a tomar medidas enérgicas, huyó de Roma y se refugió en una fortaleza vecina. Cuando Arnoldo supo que el Papa había huido, entró a la ciudad y con sus discursos mantenía e intensificaba el fuego que ardía en el pecho del pueblo que pedía libertad. Él pintaba con colores vivos los sufrimientos de las víctimas de la tiranía clerical, porque eran tiranos, y los conjuraba a que como hombres y como romanos resolviesen no permitir jamás que el pontífice, que las gentes a cargo de la religión, volviesen a traspasar los muros de la ciudad, que los echaran, que nunca más los dejaran entrar. El pueblo encabezado por los nobles atacó violentamente a los cardenales y atacó violentamente al clero que permanecía en Roma. Qué increíble, ¿no? Incendiaron los palacios e hicieron que los habitantes juraran fidelidad a un nuevo sistema de gobierno. El pontífice, ¿no? El Papa, mientras tanto, había organizado un ejército y poniéndose al frente de él, logró dominar esta insurrección y se sentó nuevamente en el trono. Pero los amigos de Arnoldo, que eran numerosos, continuaban ocasionando serios trastornos al papado. Pero cuando Adriano IV fue elegido papa, el único inglés que ocupó el trono pontificio, ¿no?, hizo a Arnoldo una nueva forma de guerra. Y esto fue muy demoníaco lo que hizo este hombre, porque si bien ocurre el primer tumulto, el papa suspendió los sacramentos e hizo cesar todos los servicios religiosos en la ciudad y cerró las iglesias. ¡Wow! El papa cerró la iglesia y esta medida produjo todos los efectos que este papa nuevo, Adriano IV, quería provocar, ¿no? Porque quería hacer variar la mente popular a tal punto de que los principales dirigentes del movimiento tuvieron que huir de Roma porque ya ¿qué iban a pelear? Es como que ya ganaron ustedes la guerra. Wow, pero el Papa no se contentaba con la paz, quería que todo trance fuera momentáneo y quería castigar a los rebeldes. Y a fin de conseguirlo, instigó a Federico Barbarossa para que hiciese salir de su refugio a Arnoldo. El cardenal Gerardo, en el año 1155, consiguió arrestar a Arnoldo. Y este pronto fue estrangulado y quemado en Roma. Lo hicieron de manera pública. Había una multitud. ¿Y saben qué es lo triste? Una multitud completamente indiferente. No se conmovió al ver morir al hombre incansable que había sembrado
a manos llenas, ¿no? Hablando de la libertad, de la justicia. ¿Quién antes había escuchado al pueblo, ¿no? Anhelar también esa libertad y ese entusiasmo de querer ser libres? Y sus cenizas fueron tiradas al Tíber. Es imposible no admirar el genio, la perseverancia y la energía de Arnoldo. Se necesitaba ser un hombre de gran corazón y de mente iluminada por Dios para hacer lo que él hizo, predicar lo que él predicó en aquellos días de tanta oscuridad y rodeados de tantos peligros. Por eso los discípulos de Arnoldo supieron recoger la herencia que les legara. Y separados de Roma por completo y conocidos bajo la denominación de arnoldistas, pudieron continuar la obra durante mucho tiempo, manteniendo de algún modo ardiente y viva la protesta contra los errores y abominaciones del papado. Por eso, mis hermanos, podemos ver que durante la historia siempre ha existido la verdadera iglesia de Cristo. Y no es la iglesia que ustedes creen. La verdadera iglesia de Cristo siempre ha sido paralela a la falsa iglesia. La verdadera iglesia de Cristo es la que confronta con la palabra las mentiras implantadas en el corazón y en la mente de las personas. Así Dios lo ha hecho durante la historia. Y aquí estaba la iglesia, la falsa iglesia que crecía, que era mal conocida, hacía cosas malas, pero asimismo la verdadera iglesia pequeña, que avanzaba en la historia paralelamente, sin ser extinguida. Y llegamos a un tiempo, y la Edad Media registra un hecho único en la historia universal. Lo denominan un hecho extraordinario, pero no por lo bueno, sino por lo terrible, que ocupó el pensamiento europeo durante siglos, llamadas las cruzadas. Y mejor, o de una manera más correcta, se llamaban las cruzadas a la Tierra Santa. Y estas cruzadas comenzaron en el año 1096 y se prolongaron hasta el 1270. Se cree que en este periodo murieron aproximadamente 3 millones de personas en nombre de la cruz. Y estas consistían en expediciones guerreras destinadas a arrancar al dominio musulmán los lugares históricos que fueron escenario de la vida y obra de Jesucristo. En estas tomaron parte casi todas las naciones de Europa y se componían de personas de todas las categorías sociales que por primera vez se unían en un fin común, arrojándose ciegamente al peligro bajo el impulso de un mismo anhelo. Este hecho, aun cuando tiene algo de admirable y noble, puede considerarse como la mayor locura cometida por el género humano. Las cruzadas fueron 8, pero de estas solamente las 3 primeras responden directamente al objeto con el que se iniciaron, pues la cuarta se convirtió ya en una obra política y las restantes no revisten ni el carácter ni la importancia de las primeras. Ya desde siglos anteriores, los cristianos, y aquí quiero dar a entender un poco lo de las cruzadas, acostumbraban a ir a Palestina para visitar los lugares que ellos denominaban lugares sagrados, ¿no? Que revocaban y que de algún modo tenían un significado sagrado para ellos, porque al ir a estas partes, a estos lugares donde estuvo Jesús, donde caminó Jesús, ellos consideraban que era importante para la fe cristiana, y como la fe cristiana, ya sabemos, ¿no?, había llegado a todo el imperio romano y a todo el imperio bizantino y a toda la zona conocida. Entonces, Palestina era una zona muy importante para todo el que se considerase cristiano. Y aparte del papado, como lo hemos estudiado, había dicho que el visitar esos lugares también nos permitía de algún modo sanarnos espiritualmente, conseguir cosas a nivel espiritual. Entonces, estos parajes cayeron en manos de los discípulos de Mahoma, los musulmanes. Y cuando los musulmanes tomaron este territorio de Palestina, las peregrinaciones se hicieron sumamente dificultosas, ofrecían muchos peligros. Y de ahí surgió la idea de quitar al pueblo musulmán de aquellas tierras. Ahora, todo empezó con un enfrentamiento de las fuerzas musulmanas contra el imperio persa. La conquista musulmana de la zona en el año 634 provocó que la zona llamada sagrada para el cristianismo fuera ahora territorio musulmán, el cual también consideraba y considera aún una zona sagrada. Es más, podemos ver hasta el día de hoy
que ellos construyeron la cúpula, ¿no? O la mezquita de la roca, donde dicen ellos ascendió Mahoma al cielo. E incluso a Jerusalén ellos la consideran la tercera ciudad sagrada del Islam. Entonces, por estas razones, al ser una ciudad sagrada para el cristianismo y ahora también para el Islam, que eran dos religiones hasta el día de hoy las más grandes de la historia, se generaron grandes conflictos y se trataban mutuamente como herejes y malhechores. Además, influyó poderosamente el peligro que ofrecía la presencia de tan atrevidos conquistadores en territorios tan cercanos a Europa. O sea, el imperio bizantino nunca estuvo tranquilo sabiendo de que habían conquistadores, ¿no? Árabes, musulmanes que estaban dispuestos a seguir invadiendo. Entonces este continente se hallaba constantemente expuesto a una invasión, de modo que para hacerla menos posible la invasión, convenía hacer retroceder a los musulmanes, sacándolos de Palestina y de toda Asia Menor, y que siguieran estando solamente en países árabes. Además, se dieron algunas causas secundarias. Decían ellos, ¿no? Estas excusas pusieron para quitar de ahí a los musulmanes. Dijeron, el deseo de los papas era de aumentar su influencia por medio de la unión de la iglesia griega y la iglesia occidental, o sea, la oriental y la occidental. También decían el interés mezquino del clero que se apoderaba de los bienes que ofrecían los cruzados. O sea, eso es muy interesante porque los cruzados iban, o la gente que se unía al ejército, ¿no?, de las cruzadas. Y ellos, antes de marchar, decían, yo creo que perderé la vida, así que ahí están mis bienes. Ahí están mis bienes, están en manos del clero. Y el clero se hizo de muchos bienes de gente que se fue a las cruzadas. Ellos sabían que probablemente perderían la vida, entonces decían, yo dejo mis bienes en las manos de Dios porque voy a defender la tierra santa, ¿no? Además, había una conveniencia del clero para alejar a los turbulentos. O sea, promovían las cruzadas para que gente con dinero dejara sus posesiones a su nombre y ellos se encargaban de que fueran a zonas donde los mataran y así hacerse y apropiarse de los bienes de esta gente. Impresionante, ¿verdad? Y no tan solo el papado, sino los mismos reyes. Eso era una asociación. Entonces, el espíritu aventurero de muchos hombres que deliraban por hacerse notables en estas guerras llamadas guerras santas, y el interés también se vio en conquistar nuevos territorios. Y además, la miseria espantosa en que se encontraba el pueblo europeo, el cual anhelaba entrar en alguna acción que le diera esperanza de cambiar su situación terrible y conquistar zonas donde hubiera dinero, donde hubieran bienes. Entonces muchos indudablemente estaban animados por un espíritu de devoción y creían erróneamente que con esa acción estaban sirviendo a Dios, yendo a pelear contra los musulmanes y sacándolos del territorio, ignorando que el reino de Cristo, dice la Biblia, no es de este mundo y que la conquista de territorios hechos objeto de idolatría por ellos no tiene nada que ver con la naturaleza del cristianismo. El Papa ofrecía indulgencias plenarias a los que luchasen contra los infieles. Y los adictos al papismo creían tener en esto un medio eficaz de hallar la remisión de sus pecados. O sea, decían, yo para que Dios me perdone me voy a pelear, voy a las cruzadas. Entonces el levantamiento de la primera cruzada fue la obra de un monje llamado Pedro el Ermitaño. Era natural de Amiens. En su juventud fue soldado y se hizo monje después de enviudar. Al tropezar con grandes dificultades en una peregrinación que hizo a Palestina y al ver la profanación que hacían los musulmanes de los lugares donde había vivido y muerto Jesucristo, regresó a Europa indignado y resuelto a no descansar hasta que aquellas tierras fuesen conquistadas por naciones que profesaran el cristianismo. M. Michaud, en su libro Historias de las Cruzadas, dice así: el ermitaño Pedro cruzó Italia, pasó los Alpes, recorrió Francia y la mayor parte de Europa, uniendo todos los corazones con el celo que le devoraba. Viajaba montado en una mula, con el crucifijo en la mano, los pies descalzos, la cabeza descubierta, llevando el cuerpo ceñido con una soga y cubierto con un ropón de las telas más baratas. El pueblo admiraba
la singular pobreza de su traje, pero la austeridad de sus costumbres, su caridad y la moral que predicaba, hacía que se le reverenciase como a un santo. El ermitaño iba de ciudad en ciudad y de provincia en provincia, pidiendo a los unos valor y a los otros compasión, y subía a los púlpitos de los templos, predicaba en las calles y en las plazas públicas, y su elocuencia vivaz, apasionada y matizada de apóstrofes vehementes, arrebataba a las muchedumbres. Mientras el ermitaño andaba en estas giras, Alejo Comneno, el emperador bizantino de la época, al verse estrechado por los musulmanes, ¿verdad?, que estaban abarcando territorios llegando a la zona del imperio de Occidente, pidió ayuda al Papa para contrarrestar el peligro. Y llegó el momento de traducir en hechos lo que él de algún modo veía que estaba haciendo Pedro el Ermitaño, esta predicación tan fogosa. Entonces Urbano II reúne un concilio en Clermont, Francia, y empuja con su elocuencia a la inmensa multitud allí reunida, ofreciendo indulgencias plenarias a todos los que tomaran armas para la conquista de la Tierra Santa. Entonces el fuego del entusiasmo y la locura partidista que se suele apoderar de las masas se manifestó allí como en muy pocas partes, y todos al grito Dios lo quiere, se dispusieron a formar parte de esta expedición. Y una vez resueltos a realizar la cruzada, empezaron los preparativos. Pero el pueblo impaciente no quiso esperar a que hubiese una organización según los cálculos de los entendidos en cuestiones militares, sin orden, sin disciplina, mal armados, bajo el ciego impulso del fanatismo y encabezados por este hombre, Pedro el Ermitaño, y además un noble bien que no tenía fortuna alguna, llamado Gualterio, sin hacienda, más de 100,000 personas, entre obreros, sacerdotes, jóvenes, ancianos, mujeres y niños, y algunos militares se pusieron en marcha. 100,000 personas. Al pasar por Alemania, los devotos, los que estaban confiados en que este ejército iría a conquistar la Tierra Santa, prestaron ayuda. Pero al llegar a Hungría y Bulgaria empezaron a verse en serios problemas porque no tenían recursos. Y los búlgaros y los húngaros ayudaron, pero de manera muy simple. Entonces no les quedó, según ellos, más remedio que saquear las poblaciones para no morir de hambre por el camino. Así vino a ser que aquella multitud de pretendidos defensores del cristianismo que querían conquistar Tierra Santa iban por todas partes solo destruyendo, sembrando el pánico y causando a todos los pacíficos pobladores solo problemas y amargura. Las poblaciones empezaron a armarse y a defenderse ahora en contra de estos visitantes. Y miles fueron asesinados. Qué curioso. Los que iban a Tierra Santa a defender de los musulmanes terminaron saqueando por el camino. Fíjense, ninguna actitud verdaderamente cristiana. Fueron saqueando por el camino y ahora los pueblos que sabían que venían, estos cruzados, se armaron y comenzaron a matarlos. El número iba reduciéndose a medida que avanzaban y los que pudieron escapar de la muerte llegaron a Constantinopla en un terrible y deplorable estado. El emperador, para liberar a sus estados de esta plaga, así le denominó a estos que llegaron, los hizo transportar a Asia Menor para que siguiesen a Palestina, pero pronto cayeron en poder de las tropas del sultán de Nicea y casi todos fueron bárbaramente degollados. Pedro el Ermitaño logró escaparse y regresar a Constantinopla, sin lugar a dudas con un desaliento terrible, aunque no del todo, porque fue un fracaso su temeraria acción. Pero mientras esto ocurría, los caballeros habían seguido lenta pero pacientemente sus preparativos, y bien armados y bien provistos, formaron ahora sí 3 poderosos ejércitos que se organizaron, uno en Francia, al mando de Godofredo, el cual se dirigió por el valle del Danubio, otro que se encaminó por Italia con rumbo de Constantinopla, y el tercero, guiado por el conde de Tolosa, marchó por Lombardía. Esos 3 ejércitos componían 1,000,000 de personas. ¡Wow! Incluyendo mujeres y niños que se habían unido, y todos se reunieron en Constantinopla, ciudad que había sido designada ahora como base de operaciones. Imagínense, 1,000,000 de personas, era una invasión colosal.
Parecía que Europa entera iba a caer sobre los musulmanes árabes de Oriente. El emperador que los había llamado en su auxilio ahora se hallaba molesto y para deshacerse de ellos les facilitó todos los medios de transporte para que se fueran. Y comenzó la guerra. Empezó en el sitio de Nicea. Poco tiempo después, los cruzados obtuvieron una gran victoria en Dorileo, donde se apoderaron de un gran botín, dice la historia. Sufriendo penalidades indecibles, atravesaron a Cilicia y llegaron hasta la rica y populosa Antioquía, la perla del oriente, la cual después de 9 meses de sitio cayó en poder de los cruzados. Empezaron ellos a tomar terreno, pero no tardaron los musulmanes ahora en sitiar a Antioquía. Y cuando la ciudad estaba a punto de rendirse, un sacerdote, dice la historia, encontró una lanza y diciendo que era la lanza santa, reanimó los corazones de los abatidos que estaban ahora sitiados y atacaron vigorosamente a los musulmanes, arrollándolos a pesar de la inferioridad numérica de sus fuerzas. Edesa estuvo pronto en poder de los cruzados. El resto del ejército se dirigió triunfante a Jerusalén y al llegar cerca de la ciudad se arrodillaron y besaron la tierra dando gracias a Dios por las victorias. Jerusalén estaba bien defendida, pero el valor y tenacidad de los cruzados venció de algún modo todos los obstáculos y después de un sitio que duró 5 semanas, los sitiados se resignaron a la derrota y Jerusalén fue tomada el 15 de julio de 1099. Un historiador dice: la carnicería de habitantes judíos y mahometanos fue tal que en el templo de Salomón la sangre llegaba hasta las rodillas y hasta las bridas de los caballos. Otro historiador inglés, Jones, expresa así: nada valieron sus armas al valiente, ni la sumisión a los tímidos. No se tuvo en cuenta ni edad ni sexo. Los niños perecieron por la misma espada que traspasaba a la madre suplicante. Las calles de Jerusalén estaban cubiertas de montones de cadáveres, y los lamentos de agonía y desesperación se oían en todas las casas, al mismo tiempo que los triunfantes guerreros, cansados de matar, dejaban las armas todavía ensangrentadas y se adelantaban descalzos y de rodillas al sepulcro del príncipe de paz. Qué increíble, ¿no? Eso es increíble porque cuenta que ellos, para llegar al sepulcro o al lugar que decían que está el santo sepulcro o que estaba, mataron a todos, a mujeres, niños, al que suplicaba perdón, al que se humillaba para que no le hicieran daño, mataron, y en un río de sangre, todos ensangrentados. Cuando llegaron al sepulcro, se quitaron los zapatos, se arrodillaron, ¿verdad?, a adorar. Qué increíble. Están matando en el nombre de Cristo. Qué terrible. Qué terrible. Una vez conquistada toda Palestina, se organizó un reino con Jerusalén por capital. Godofredo fue hecho rey, pero no quiso usar una corona de oro allí. Decía él, donde el Salvador había sido coronado de espinas. Pedro el ermitaño asistió a la asamblea y la multitud se echó a sus pies, reconociéndolo como el libertador, el que originó esta conquista de Tierra Santa. Desde entonces desaparece del escenario de este mundo, porque el deseo de su corazón ya estaba realizado. Godofredo murió un año después de la conquista y le sucedieron Balduino I y Balduino II, quienes pudieron proseguir con éxito las conquistas de los cruzados, logrando apoderarse de San Juan de Arce, de Tiro, de Sidón y de otros puntos importantes dentro de la zona. Pero en los reinados de Folques y de Baldino III empezó la decadencia del reino de Jerusalén. Ahora atacados por los musulmanes y tomada por estos la ciudad de Edesa, los defensores de Jerusalén se vieron en la necesidad de pedir auxilio a los poderes europeos, dando esto lugar a la segunda cruzada 50 años después de la primera. O sea, yo les dije al principio que fueron 8 cruzadas y recién vimos la primera y ahora recién comienza la segunda, cuando viene este grupo musulmán otra vez a tomar Jerusalén. Bernardo, un monje de Cister, fue el encargado de predicar esta nueva cruzada. Y me refiero a predicar para incentivar los corazones a venir a pelear.
Era un hombre que, por su fama de santidad, su saber y su elocuencia, podía despertar el fervor y entusiasmo de las multitudes. Recorrió Francia, dice la historia, y Alemania, obteniendo un éxito asombroso, y consiguió que los mismos monarcas pusiesen sus espadas al servicio de la causa de conquistar Tierra Santa. Luis VII, rey de Francia, fue el primero en decidirse. Se dice que este monarca en una guerra había hecho incendiar el pueblo de Vitry y 1,300 personas perecieron abrasadas en el templo. O sea, cuando él fue a incendiar este pueblo, la gente se fue al templo a morir ahí, abrazados. Y dice que él tenía por este hecho tan profundos remordimientos de conciencia, y creyendo que de algún modo podía expiar este delito, decía él involuntario, obedeció al llamado de San Bernardo. Se dispuso a ir en socorro de Jerusalén. El rey alemán también, Conrado III, conmovido profundamente por Bernardo, también se puso al frente de la cruzada. Conrado fue el primero en partir sin esperar a unir sus fuerzas a las del rey de Francia. Por su parte, el rey de Francia, queriendo evitar los desastres que tuvo Conrado, se dirigió por las costas de Asia Menor, pero también fue derrotado en Panfilia. Desembarcó en Antioquía con su ejército ya diezmado y se unió luego con Conrado después de sitiar sin resultado la ciudad de Damasco. Regresaron los dos a Europa sin haber ganado ni una sola batalla importante, y viendo cómo su ejército de 400,000 hombres fue deshecho, Bernardo, que en nombre de Dios les había prometido la victoria, se vio completamente desacreditado ahora ante Europa, que le había escuchado entusiasmada. Para justificarse, acusaba a los combatientes de no haber sido dignos de aquella labor. Qué curioso, ¿no? Como los falsos profetas que hoy dicen que las palabras que ellos dicen no se cumplen por culpa de las personas, no porque ellos se equivocaron. En el año 1187 Jerusalén cayó en poder nuevamente de los musulmanes. Se apoderaron de las principales plazas ya de Tierra Santa, venciendo completamente a los cristianos en la feroz batalla de Tiberíade. Esta derrota causó verdadera consternación en Europa, y Guillermo, el arzobispo de Tiro, que había presenciado estos hechos, vino a predicar por orden del Papa la guerra santa, con el fin de redimir nuevamente a Jerusalén. Fíjense, el Papa le dijo: no tienes que predicar la guerra santa. Qué terrible, ¿no? Esto dio lugar a que se organizase la Tercera Cruzada, al servicio de la cual se pusieron los monarcas más poderosos de Europa. Felipe Augusto II de Francia, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Federico Barbarroja de Alemania. El Papa estableció una contribución destinada a sufragar los gastos de la expedición. O sea, el Papa dijo: ustedes pelean, yo pago. Qué increíble, ¿no? El Papa pagaba. Federico Barbarroja, al frente de 100,000 hombres, fue el primero en partir. Su marcha era triunfal a pesar de todas las dificultades del terrible y penoso trayecto. Venció al sultán de Iconio, pero poco tiempo después se ahogó al atravesar un río en Sicilia, y esto desalentó a su ejército. No obstante, pudieron llegar a Jerusalén, conducidos ahora por el hijo de Barbarroja, que tomó el comando de la expedición, y pudieron reunirse con los otros cruzados. Los reyes de Inglaterra y Francia, cesando momentáneamente sus querellas, se embarcaron, el primero en Marsella y el segundo en Génova, y se reunieron en Mesina con la idea de proseguir juntos, pero por causas pueriles se enemistaron y siguieron separadamente. Llegados a San Juan de Acre, se apoderaron de la plaza, distinguiéndose en el asalto el rey de Inglaterra, Corazón de León. Felipe Augusto II regresó a Francia, y Corazón de León quedó solo para proseguir la campaña. El rey de Inglaterra venció en Arsur, pero viendo que la toma de Jerusalén requería más fuerza de la que él disponía, hizo un pacto con los musulmanes y les prometía no molestar a los peregrinos que fuesen a Palestina. O sea, Corazón de León les dijo: mira, yo no voy a tomar la ciudad, solo les pido que no molesten a los viajeros cristianos que vengan. Por eso, a principios del siglo XIII, el año 1202, se iniciaron nuevos trabajos en favor de una cuarta cruzada. El iniciador ahora fue el Papa Inocencio III, y el predicador fue Fulques de Neuilly. El pueblo no respondió con el mismo entusiasmo de otras ocasiones, y los monarcas tampoco se quisieron poner enfrente del movimiento. Balduino,
conde de Flandes, Bonifacio, marqués de Monferrato, y Dándolo, que era de Venecia, fueron los que respondieron al llamamiento, pero no animados por el fervor religioso, sino que ellos querían tener tierras. Ellos dijeron, bueno, mira, si yo voy y llego a Tierra Santa, yo quiero la tierra, quiero tierras cercanas, beneficios y quiero gloria. Por eso desde el primer momento esta cruzada degeneró en una conquista ya más aventurera. La desunión entre los dirigentes del movimiento se notó desde el primer momento y se acentuó ya al llegar a Constantinopla. Tuvieron que regresar sin llegar incluso a Palestina ni librar una sola batalla con los musulmanes. 10 años más tarde tuvo lugar el extraño episodio puesto en duda incluso por algunos historiadores que se llamaba la Cruzada de los Niños. Un muchacho, cuenta la historia, llamado Esteban, se levantó anunciando que Dios le ordenaba organizar un ejército de niños para pelear contra los musulmanes. Dice la historia que unos 30,000 niños respondieron a su llamado. Creían que milagrosamente desaparecerían todos los obstáculos y esperaban que el mar se abriera ante su paso, como cuando los israelitas se hallaron frente al Mar Rojo. Y algunos mercaderes, malvados sin duda, ofrecieron llevarlos gratis. Decían ellos, por amor de Dios. Pero una vez que embarcaron a estos 30,000 niños, en lugar de llevarlos a Palestina, los llevaron a Alejandría y los vendieron como esclavos. Es más, dice la historia que no se volvió a oír nunca más de la mayoría de estos niños. Solo un número limitado recuperó más tarde su libertad. En la misma época, unos 20,000 se organizaron en Alemania con el mismo fin y eran dirigidos por un tal Nicolás. Se dirigieron a Génova con el intento de embarcarse en ese puerto, pero las privaciones que se dieron y que les impidieron embarcarse, los obligaron a dispersarse. La Quinta Cruzada también fue infructuosa. El Papa Inocencio III quería ponerse personalmente frente en ella, pero murió en el año 1216, cuando se hacían los preparativos de esta cruzada. Juan de Briena, rey titular de Jerusalén, Andrés II, rey de Hungría, y Guido de Lusignan, rey de Chipre, fueron los hombres que tomaron dirección de este poco popular movimiento. Si bien llegaron a Palestina, el rey de Hungría abandonó la conquista volviendo a su país. Poco tiempo después murió el rey de Chipre y quedó solo Juan de Briena, quien llevó la guerra a Egipto y consiguió apoderarse de Damieta. Pero las inundaciones del Nilo le obligaron a entregar la plaza, terminando así la cruzada sin ningún resultado. Federico II, emperador de Alemania, inició la Sexta Cruzada, partió de Brindisi al frente de su ejército en el año 1227, pero tuvo que regresar pronto por haberse declarado peste en sus tropas. El año siguiente emprendió de nuevo la expedición y habiendo llegado a Palestina, consiguió que los musulmanes le entregasen los pueblos de Belén y Nazaret. E incluso llegó a tomar la ciudad de Jerusalén, pero como en el pacto se permitía a los musulmanes tener una mezquita dentro de la ciudad, se atrajo el odio de los templarios y del clero. A la larga ya no quedó en nada. La Séptima y Octava Cruzada, las dos últimas, fueron dirigidas por el rey de Francia, Luis IX, quien durante una grave enfermedad había hecho voto de llevar sus armas a Tierra Santa si es que él sanaba. Por eso en el 1248 se embarcó con sus tropas y llegó a la isla de Chipre, donde pasó el invierno. Al llegar la primavera se dirigió a Egipto y logró apoderarse de Damieta. Pero al intentar penetrar en el interior del país, el terreno lleno de canales, la desorganización de sus soldados, el hambre y la peste le obligaron a retroceder, perdiendo la mayor parte de sus fuerzas. Fue hecho prisionero de los musulmanes, de quienes se libró devolviendo la plaza de Damieta y pagando por un rescate 1,000,000 de besantes de oro. La Octava Cruzada fue también llevada a cabo por Luis IX. Al desembarcar ahora en las ruinas de Cartago en el año 1270, se declaró una epidemia en sus tropas, muriendo el mismo rey, después de dar sus últimos consejos a su hijo Felipe, quien no tardó en regresar a Francia. Así terminó esta historia de las cruzadas que empezaron con gran entusiasmo, 200 años antes, las cuales tenían como objetivo liberar Tierra Santa del gobierno musulmán para que pudiera Tierra Santa de algún modo ser un lugar de veneración para los cristianos. Pero bueno,
es interesante ver el por qué querían conquistar estos lugares. Como les digo, con una aparente piedad, pero era netamente una actitud realmente de conveniencia. Se calcula que perecieron 3 millones de personas. Fue una guerra sangrienta y terrible. Y podemos ver incluso en tiempos contemporáneos donde aún existe la mezquita, ahí en Jerusalén. Palestina evidentemente luego fue librada de estos gobiernos e Israel desapareció por completo. Podemos ver apenas el año 1948, ¿verdad? Cuando vuelve a ser reconocido como un país. Y Jerusalén, apenas la capital del gobierno, del Estado, ¿no? Siendo parte de otras naciones anteriormente. ¿A qué quiero llegar? De manera muy simple. Llegamos al año 1300 de la historia de la iglesia. Y vemos este paralelismo, la verdadera iglesia con la falsa iglesia. Y esta falsa iglesia, siempre influida e influenciada por simplemente el acto del querer apropiarse de poder, ansias de poder, anhelos de poder, querer ser como Dios en la tierra y usar el nombre de Dios simplemente para negocios y asuntos netamente del corazón del hombre, alejados de Dios. Y asimismo vemos el caso paralelo de la iglesia, pequeña, aislada, perseguida desde los tiempos del Señor, desde la iglesia primitiva hasta el año 1300. Unos pocos, de manera paralela, buscando del Señor. Qué increíble, ¿verdad? Que hasta hoy se cumple. Eso es la palabra. Podemos ver muchos decir ser cristianos, pero genuinamente, dice la palabra, muy pocos son verdaderamente cristianos. Te invito a que tú y yo seamos de esos pocos, ¿verdad? Vamos a ser los verdaderos hijos de Dios en medio de una generación cristiana perdida, sin devoción a Dios, sin temor de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? A ver en la historia y lo que nos convocará las siguientes semanas, a ver cómo llega un momento denominado el periodo de la Reforma, donde el Señor levanta hombres que empiezan a buscar de Dios inmersos en el error. Vamos a ver cómo Dios se glorifica con la iglesia paralela, verdadera iglesia, y hombres con un corazón realmente dispuesto para Dios, en lo falso, descubriendo las verdades del Evangelio, ahora juntándose a la verdadera iglesia. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por la historia, porque la historia revela, Señor, más de ti, de tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por la historia, gracias por quien eres, Señor, porque has guardado tu iglesia. Y eso nos permite solo saber una gran verdad: tú nos guardarás hoy también, hasta que tú vengas. Tu iglesia permanecerá, prevalecerá, porque dice tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no podrán exterminarla. No lo hicieron, Señor, en el periodo más oscuro de la historia. Y sabemos que hoy, que vivimos así mismo un periodo oscuro, tampoco, Señor, las puertas del Hades prevalecerán contra tu iglesia. Por eso te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre y ayúdanos, Señor, a que la historia nos fortalezca y podamos mirarla, Señor, para vernos a nosotros también. Que nuestro corazón salga a la luz y podamos ver en qué posición estamos. Si somos de la verdadera iglesia o simplemente somos creyentes de ideologías humanas o de conveniencias humanas. Por eso te damos gracias, porque la historia nos muestra cómo tú, Señor, has sustentado a tu iglesia, tú mismo, Señor, y tu palabra son el sustento de tu verdadera iglesia. Te damos gracias a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto es estar una semana más con ustedes. Cuídense mucho y si el Señor así lo permite, nos veremos el día domingo. Que estén muy bien. Dios les guarde. Que estén bien.